después áreas de marketing, de comunicación, y después nos fuimos yendo obviamente al producto, ¿no? ¿Qué es lo que hacen y lo que dicen las instituciones? Pero siempre estamos dentro de un ámbito, nos movemos dentro de un ámbito muy corporativo. Aquellos que nos conocen, nos siguen en las redes, que son Género y Trabajo, van a ver que tenemos como misión, como institución, tratar de llegar con todos los temas de género, un enfoque interseccional, a la mayor cantidad de personas. Tratamos de hablarle, o nuestro fin es hablarle a la persona que no está todavía metida en estos temas. Aquella persona que está todavía más en resistencia, o que nunca el tema todavía le tocó, ¿no? Y hemos tenido, por suerte, en el camino muchos de estos casos. Por esto les hago esta pequeña introducción porque para nosotros, desde ese contexto, juntarnos con feministas que están todo el tiempo hablando de este tema, es como nos abre la cabeza, nos ayuda a crecer, nos hace mejorar nuestro trabajo día a día. Así que desde todo el respeto que les tenemos, es que les súper agradecemos estar en este espacio acá y que compartan con nosotras. Siendo el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras ayer, nos parecía lindo detenernos un momento para pensar justamente, ¿no? Cómo fue ese recorrido que vivimos en cada uno de nuestros países. Hoy ya brevemente les voy a presentar a una de las que tenemos acá hablando y después ellas van a contar algo especial sobre ellas. Para ver nuestras propias percepciones, ¿no? Cómo lo vivimos de cada país, cómo lo vivimos de México, cómo lo vivimos de Uruguay, cómo se vive desde la Argentina. Veo que dentro de las personas que nos están escuchando hay gente de Chile también, así que no vi si hay otro país que no está acá representado, pero si no, también ellas por el chat, por favor, siéntanse libres también de ir como comentándonos, ¿sí? Hoy nos acompañan, por un lado, Lilian Celiberti, desde Uruguay, que es una activista feminista y fundadora de Cotidiano Mujer. Gracias, Lilian, por estar acá. También nos está acompañando Lisbeth Hernández, que es mexicana, que es periodista, editora y fotógrafa, que hoy está en Lima, así que también lo que nos quieras contar ahí de lo que estás viendo en la situación sería ideal. Y bueno, Ana Correa, que es comunicadora, abogada feminista, es una de las fundadoras de Ni Una Menos, y la escritora de Todas Somos Belén, que lo súper deben conocer. Y lo tengo que decir, gran amiga del corazón, desde antes que todas estas cosas empezaran, nos había conocido con Ana, así que como que me emociona mucho poder compartir este espacio hoy con ella acá. Les tiro la primera pregunta esperen, ahí la tenemos a Lolo en principio. ¿Quieren ponerlas a las chicas también en, Lolo, te tenemos ahí o yo solamente la veo? Gracias. No, ya está. Ahora volvemos a piñar a Lilian, Elis y Ana, Y les tiro la primera pregunta, que es como para empezar a conversar, que tiene que ver con cuál es el momento, esto que decíamos recién, ¿no? De quiebre que sienten que fue para cada uno de sus países el ascenso, ¿no? de la ola feminista. Es decir, sabemos que la ola feminista viene en todos nuestros países desde el siglo pasado, no el siglo pasado, desde el siglo XIX, ¿no? Básicamente. Pero, ¿qué fue lo que hizo en el último tiempo que ustedes sienten? ¿Qué fue lo que pasó, ese hecho histórico? O no, lo que ustedes identifiquen como que fue un antes y un después, un quiebre, porque esto quiebre lo venimos notando en todos nuestros países, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden identificar que fue esa situación que permitió que tomara otra masa crítica el movimiento, que llegara a más personas, que más personas se sintieran que pudieran tomar las calles y alzar la voz? Si quieren, le paso primero la palabra a Lilian, que la tengo al lado, pasamos por Liz y después por Ana, así hacemos ese orden, ¿les parece? Bueno, perfecto. Empiezo. Yo como soy una vieja feminista que empezó su activismo en 1984, entonces soy del siglo pasado, puedo ver como la continuidad, la acumulación y también los saltos. Todos los movimientos sociales tenemos esas historias. Empezamos grupos pequeños que generamos una necesidad, una idea, una reflexión, sobre todo para politizarnos a nosotras mismas, a nuestra experiencia de vida, pero haciendo, nosotras tenemos, y las historiadoras feministas y quienes quieren conocer más de nuestros pasados, tienen la revista que empezamos a sacar en 1985 y la tenemos digitalizadas para ver cómo fuimos abordando los mismos temas que están hoy
pero tratando de construirlos cuando la agenda no existía en lo público. Entonces tenías que politizar cada tema. Yo identifico el 2015 en la región como un momento significativo que empezó en Brasil, que tuvo su expresión en Argentina, que pasó con el surgimiento de algunos movimientos que politizaron, que no politizaron en el sentido de la agenda feminista, pero sí calaron en la opinión pública en relación a la violencia de género, que creo que fue el punto culminante de la expresión de una imposibilidad de avanzar sin destruir al patriarcado. Es decir, hay avances, pueden haber avances en pequeñas cosas, en agendas, en leyes, etcétera, pero sin colocar esta dimensión radical, antipatriarcal en la agenda pública, y me parece que eso se colocó desde la rabia, desde el hartazgo y desde la impotencia de ver que no era suficiente confiar en las herramientas democráticas de los países, es decir, las leyes, primero porque las complicidades patriarcales trascienden todo el aparato del Estado de una manera muy potente. A partir de ese 2015, que en realidad en Brasil tuvo una expresión con un hashtag, el primer abuso, que fue generalizando las denuncias de abuso sexual que vivían las chicas, fue un movimiento, se le llamó la primavera feminista, en fin. Pero cada país tuvo expresiones diferentes. En el 2016 en Chile fue la movilización contra el abuso, el autoritarismo, pero sobre todo el abuso sexual y el acoso en las universidades, que también tuvo un impacto más allá de Chile, ¿no? Porque ver esas jóvenes denunciar a sus docentes estaban en el corazón de una disputa institucional muy fuerte. Entonces yo, para terminar, diría, es un cúmulo de cosas que van generando, sobre todo el tocan a una, tocan a todas, que fue una consigna que unificó esta sensación de que ya no podemos creer otra cosa que en nosotras mismas y en nuestra radicalidad para poner encima de la mesa la lucha antipatriarcal y después también sumarlas a las luchas anticapitalistas, antirracistas, etc. Entonces se fueron conjuntando también otras agendas. Ahora sigue Lisbeth, ¿no? Sí. Ay, sí. Ya, perdón, estaba un poco perdida. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto compartir este espacio. Me disculpo de antemano por el ruido porque estoy refugiada en un café acá en el centro de Lima, porque ando en cobertura. Y bueno, atendiendo a esta primera pregunta, coincido con Lilian en que son varios, como que fue una serie de cúmulo de situaciones en cada país, ¿no? En México también, sobre todo en 2000, hubo, digamos, algunas cosas hacia 2011, que fue cuando también se replicó y que fue una cosa global, lo de la marcha de las putas, que también tuvo como impacto en varios países. Y ya después tuvimos otros casos, como el de Yakiri en 2013, pero justo también es a partir de 2015, que es también un año en que yo empecé a estar más en las calles, sobre todo de Ciudad de México y Estado de México, en la zona centro de México, que particularmente acá también la violencia feminicida, los casos de feminicidio empezaron a ser más públicos, más visibles. No es que no ocurrieran antes, acá en México tenemos, bueno, no acá, en México tenemos
el contexto también de todo lo que ocurrió en Ciudad Juárez, ¿no? Con el caso Campo Algodonero, la violencia que fue muy crucial allá, las primeras incluso protestas, digamos, más radicales en términos de acciones no esperadas, ¿no? Como cierres de casetas, ¿no? Allá en la zona más fronteriza. Y después pareciera que hubo como una distancia, como un vacío también, que lo he hablado con varias compañeras de distintas edades y lugares, como que también muchas feministas que lucharon antes, también que nos antecedieron, pues optaron también por la vía institucional y como que hay una brecha. Y siento que esa brecha no solo se generó, se percibe en México, he estado muy recientemente en Centroamérica también trabajando y comparten esta sensación de que como hubo como una distancia que aún no termino de entender a qué se atribuye particularmente o entre varias cosas, y es hasta este 2015 en donde también se empiezan también por influencia, creo que también un factor importante ha sido Internet y las redes sociales, porque a partir de eso en México también empezamos a ver todo lo que estaba ocurriendo en Argentina, ¿no? Con el Ni Una Menos. Nosotras teníamos el Ni Una Más puesto, digamos, como consigna y lucha por una poeta también del norte de nuestro país. Entonces ahí empecé a ver más la presencia en calles, pequeñas manifestaciones, el propio 8M, cuando yo empecé a documentarlo más, era todavía muy tranquilo, por así decirlo, organizaciones de la sociedad civil, incluso grupos de mujeres de partidos políticos, no eran las multitudes que vemos ahora o que vimos justamente en este recién 8M. Y siento que vino una manera también de que a través de internet se pudo socializar de manera diferente los casos, ¿no? La violencia, la exigencia por el aborto seguro, legal y gratuito, que creó una configuración distinta también que detonó que más mujeres salieran a las calles y que empezaron también a surgir, ¿no? Otras colectivas cada vez más jóvenes. A mí me ha tocado conocer colectivas de chicas muy jóvenes, adolescentes incluso, que se están configurando no solo en México, o sea, he tenido la fortuna también de estar en más puntos de América Latina y esto también hay cosas que empatan, ¿no? Entonces creo que son varios factores y a la par también yo creo que tiene que ver mucho con cómo se ha configurado la geopolítica, ¿no? En la región, porque también hay un cuestionamiento cada vez a más conciencia de que no nada más sean partidos identificados como izquierda, derecha, centro, tienen una perspectiva de género, tienen una perspectiva feminista, vaya, no, generalmente no la hay, ¿no? Entonces, en términos de políticas públicas, de atención a las mujeres, de derechos laborales, de todo, como que se ha ido poniendo más todo eso en cuestión y en algunos casos, como en México, se ha vuelto más insoportable, por decirlo así, por la agudización de la violencia, ¿no? Que hemos tenido y que además en México atraviesa de distintas maneras porque también corresponde a otras expresiones de violencia que tienen que ver pues con políticas lanzadas como en el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Que también han cruzado y han impactado en los cuerpos de las mujeres y de las poblaciones más vulnerables en el país. Entonces yo creo que también ese tipo de cosas han hecho que el movimiento empiece o haya empezado a tener otras salidas, otras vertientes y que ahora también previo a la pandemia, cuando tuvimos ese 8M que globalmente fue impactante, ¿no? El 8M de 2020, que fue sacudidor en todo el mundo, pues después vino este paro tan tremendo por la pandemia y siento que ahorita estamos llegando a un momento en el que hay una reconfiguración, ¿no? Porque pasaron un montón de cosas en todas partes y creo que también ha habido pues sí, también rupturas, disensos dentro del propio movimiento y sus distintas vertientes, urgencias de temas que han sido inamovibles, y creo que todo eso se está ahora reacomodando, y creo que no, y va a distintos ritmos también, ¿no? O sea, porque, digamos, en México, por ejemplo, el 8M es muy vistoso porque son miles y miles y tal,
y es buenísimo y es potente. Sin embargo, creo que también a veces narrativamente, y lo digo como una observación también como periodista y fotógrafa, a veces siento que también nos falta dar más contexto y más elementos para entender los procesos que están atravesando el movimiento feminista y de mujeres que luchan, ¿no? Que no necesariamente se enuncian de la misma forma, aunque sí coinciden más en lo antipatriarcal, ¿no? Entonces siento que a veces también en torno al 8M, pues sí vemos todo este fulgor en las calles que es potentísimo y es importante que exista y dar cuenta de eso, pero también siento que no debemos perder de vista todos los otros elementos que están rodeando al movimiento y también la particularidad, ¿no? Que hay a nivel regional y en cada territorio, ¿no? Entonces por ahí me quedaría en esta primera intervención. Bueno, ¿cómo están? Primero quería agradecer muchísimo a Grow, bueno, especialmente a Georgina, que como decía ella, nos conocemos hace mucho tiempo y creo que no es casualidad cuando nos reencontramos en lugares, digamos, porque el feminismo es eso, ¿no? Trabajar desde el lugar que a cada una le toca. Después cuando se institucionaliza más, bueno, te encontrás ya en reuniones formales, pero por la vida andamos ayudándonos y estando en contacto. Y es un honor total para mí compartir esto con Lilian, con Liz, con Lisbeth y con todas las que están ahí, que vi también que hay de Venezuela, bueno, que hay también alguien se conectó desde Berlín. Muchas gracias a todas. Bueno, yo no puedo dejar de marcar entre los hitos que este año se cumplen en la Argentina 40 años de recuperación de la democracia. Y digo, porque ahora viene la parte de los hitos lindos, después seguramente vamos a hablar de las dificultades que tenemos ahora, pero en la Argentina fue muy importante en la resistencia contra la dictadura y la recuperación de la democracia el rol de las mujeres. Digamos, fue desde la sociedad civil el primer grupo que se alzó contra la dictadura de una manera pacífica, pidiendo justicia, no venganza, pidiendo aparición de sus hijos y de sus nietos. Entonces yo, más allá de que la historia del feminismo nos remite a cientos de años atrás, a cuando todavía no teníamos ni voto, ni derechos civiles, ni demás, y nuestra forma de manifestarnos era por el arte, por las manifestaciones obreras y demás, pasaron tantas cosas, pero yo quiero recordar ese hito porque 40 años de democracia es muchísimo para lo que veníamos en la historia de la región. Después tengo que marcar, sí, los hitos cercanos. El 2015 para nosotros con la marcha de Ni Una Menos fue muy importante porque logró, se fue dando, la verdad es que con mucho trabajo y pensándolo un montón y demás, cómo lográbamos articular los distintos feminismos, que siempre estaban por un lado la academia, esto que marcaba Lisbeth, ¿no? Que siempre se daba así. Por un lado el feminismo más popular, por otro lado el de la academia, por el otro lado el de los partidos políticos, por el otro lado las jóvenes, por el otro lado las personas a cargo de chicos y de personas grandes que cuidan y demás. Y se apuntó mucho quizás a dejar de lado la exigencia de que una sea la feminista perfecta, pensando la razón superadora que era, nos están matando. De hecho, el tuit que lanzó una periodista, Marcela Ojeda, que fue la que dio el puntapié inicial para lo de Ni Una Menos, que decía, mujeres, artistas, actrices, trabajadores, no vamos a hacer nada porque nos están matando. Entonces, esta cuestión de pasar a lo masivo fue muy importante porque fue como una demostración a la sociedad de aquí estamos juntas, no estamos más solas y no nos vamos a callar más. Era más allá del documento larguísimo que presentamos ese día, que tenía que ver con interpelar a los candidatos en ese momento, al Congreso, a los medios de comunicación y todo, era la presencia como constante. Vamos a estar reclamando esto. Y en la Argentina fue muy importante también, fueron importantes dos cuestiones. La lucha por la legalización del aborto, que también fue un hito, porque en la Argentina, y creo que salvo en Uruguay, en la mayoría de los países de la región,
ni siquiera se podía nombrar la palabra aborto en los medios masivos. O sea, tan callado estaba algo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Y también fue un hito porque era un tema muy difícil de abordar y nos juntamos mujeres de todos los partidos políticos, mujeres que una quizás no hubiera pensado que se iban a animar a decir yo voy a salir con esta campaña. Y otro hito que quiero marcar, que tiene que ver con los problemas que luego tenemos, fue cuando una actriz de Argentina, junto con el grupo de actrices argentinas, dio a conocer una denuncia de abuso sexual cuando ella era una niña. Ese caso que le trajo a las personas que denunció un montón de problemas, porque ataques en las redes sociales y demás, con investigaciones que hicimos posteriormente, descubrimos que muchas mujeres que habían sido abusadas y no se habían animado, se decidieron a denunciar. Así que, digamos, fue un hito, si bien es un hito que uno cuando lo ve dice, bueno, todavía no hay una sentencia al respecto, cada vez que habla esta actriz, Estelma Fardín, es atacada violentamente por las redes sociales, pero para, digamos, la historia personal de las mujeres en la Argentina fue muy importante, como esto de animarse a denunciar determinadas cosas y es un problema que esté tan cuestionada este tipo de denuncias. Pero bueno, eso sería como una síntesis de lo que estamos viendo, digamos, teniendo en cuenta lo que marcaron antes Liliani y Lisbeth, que no me quise superponer con ellas, pero por supuesto todo lo que marcaron de México, Brasil, Chile y demás también fueron hitos que se expandieron en la región y todos eran recibidos como muy buenas noticias. Esto de hablar con el micrófono apagado. Sí, tenía el micrófono apagado. Cuando te estaba escuchando a todas, ¿no? A las tres, estaba armando esta línea de tiempo. Y sí me parece, bueno, esto, ¿no? Es el acumulo, como decías también, Liliana, al principio. Es decir, que eso me parece re importante también para nuestro público y empezar a trabajar sobre esta idea de que no es que hay una lucha que consigue una persona cuando se consigue, ¿no? Como el aborto, bueno, las personas que participaron de ese movimiento, sino las personas que participaron en toda la historia para lograr que eso llegue a esa masa crítica, a ese punto donde realmente ese tema se pudiera llegar a discutir, ¿no? Y hay una serie de hechos que pasaron entre el 2015 y marco el 2015 porque fue un hito creo que también para todas, como decíamos ahí, por distintas razones en la región, pero no sé si se acuerdan, en el 2016 a Polonia hubo una marcha también porque estaban sacando el aborto, que no me acuerdo, se llamó el lunes negro. A la misma semana, una semana, es decir, eso a mí siempre me partió la cabeza como esta sincronicidad de hechos terribles, la verdad, ¿no? Pero bueno, a la semana hubo un femicidio terrible en Argentina y fue el miércoles negro. Yo creo que fue una de las marchas también más multitudinarias, hasta después de la del aborto, que fue la misma semana. Gana Trump en 2017, entonces hay otra marcha, y ahí es ese primer, como decías vos, Lisbeth, ese primer 8 de marzo, donde se organiza, como que se resignifica otra vez el sentido del 8 de marzo, ¿no? Donde decimos, bueno, este paro, que se llamó como primer paro internacional, y en realidad también ahí hicimos un pequeño borramiento de la historia del primer paro en el 1917, ¿no? El primer paro organizado, realizado un 8 de marzo en Rusia, ¿no? Pero bueno, en nuestra etapa, es este paro y esta marcha que a partir de ahí se fue sosteniendo. Interesantísimo también lo del 2019, las tesis, es decir, ver el impacto que tienen nuestras acciones desde América Latina después al mundo. Yo creo que eso también es algo que es súper interesante y muy conmovedor para nosotras. No sé si ustedes lo ven de esta manera, ¿no? Es decir, ver cómo llega una acción de nuestros países y después se replican en países europeos, asiáticos, bueno, africanos, en todos los países, ¿no? Como independientemente de la cultura, que una acción nuestra toma sentido y se resignifica, ¿no? De la manera que se puede, ¿no? Pero me parece que eso también es súper interesante y valioso que hemos visto a lo largo de esta historia, y muy, muy generoso. Nos queda esto para pensar, como decías ahí, Lisbeth, en qué pasa ahora, ¿no? Esta brecha que se ve, este vacío, esta necesidad de resignificar a veces el mensaje. Yo creo que eso fue una de las discusiones que está en Argentina ahora por el 8 de marzo de ayer, ¿no?
cómo hacemos para volver a ganar ese momentum. Y ahí viene como la segunda pregunta, que creo que Cintia también un poco que está ahí escribiendo por el chat, nos la trajo, que cuáles son esos desafíos ahora para el presente, ¿no? Es decir, bueno, esto nos hizo tomar como una visibilidad, poner el tema en la agenda. Me pareció súper interesante lo que decía Lilian esto, ¿no? De cómo hablamos los temas cuando no estaban en la agenda, cómo los hablamos ahora que sí están en la agenda a los temas, y qué tenemos que hacer para sostenerlos, ¿no? O qué es los desafíos que tenemos para que sigan teniendo sentido. Lilian, te vuelvo a hacer la palabra para que comentes sobre esto o sobre cualquier otra cosa que te haya despertado lo que escuchaste. Sí, a mí me gustaría primero señalar que en la historia las cosas suceden, en realidad, pensemos el 68, con matrices muy diferentes, pero en un mismo momento, porque yo que soy de la generación del 68, puedo decir que no tenía las mismas agendas que existían en París. En el París del 68 es una cosa, pero en realidad nos está hablando de un mundo más interconectado del que pensamos. Y la emergencia feminista de la que estamos hablando, me parece que en realidad alude a problemas existentes en este planeta que habitamos y en una cultura que ha hecho de la vida de las mujeres un recurso explotable, pero ideológicamente pensado como las que no trabajan o las que pueden aceptar, digamos, sostener la vida en todas sus manifestaciones de forma pacífica. Y creo que eso tiene que ver con esta aceleración a partir de los años 70, en las cuales se dan las dictaduras de la que hablaba Ana, que fueron marcantes en nuestra región, particularmente en el sur, y que de alguna manera lo que digo es, a partir de los 70 hay una globalización capitalista que domina las relaciones sociales mundiales, con todas las particularidades existentes en cada territorio y en cada cultura política, cívica, etcétera, hasta religiosa en sus tradiciones, pero que en realidad se basa en la precarización de la vida. Y yo creo que la emergencia, justamente la emergencia feminista con toda su potencia, es una respuesta a la precarización de la vida. En todas sus manifestaciones que se dan de manera extrema para las personas que son expulsadas de los beneficios mínimos elementales de nuestras ciudades, las que viven en chabolas, cantegriles, territorio, se llame como se llame, porque en cada país tienen distintas denominaciones, pero que forman parte de la indignidad de este sistema de vida que hoy tenemos. Ni que hablar lo que supone la explotación de la naturaleza junto con la explotación del cuidado y del sostenimiento de la vida que las mujeres hacemos en forma gratuita, justamente en base al amor, que es el cuidado de la especie en todas las etapas de la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Y me parece que es esto lo que hace eclosión. ¿Cuáles son los desafíos? Yo en particular voy a plantear los desafíos. Este mundo grande tiene muchos desafíos, pero a mí me gustaría tomar como algunos desafíos internos, más desde el feminismo. Yo creo que las feministas formamos parte de todos los movimientos sociales, estamos en todos los temas, en lo que tiene que ver con el trabajo, con la ecología, con los movimientos culturales, de la diversidad, etc. Formamos parte de todos los movimientos de la lucha antirracista, en un mundo en el que las élites
económicas y políticas son conscientes de que no cabemos todos, de que eso de no dejar a nadie atrás es una idea asumida por una parte de la humanidad, porque si no, no hubiéramos tenido un Bolsonaro con una aprobación tan importante. La mitad de la población votó a Bolsonaro, e incluso ahora, hace poquito, volvió a votar a Bolsonaro con todos sus discursos excluyentes, racistas, expulsivos, violentos, defensor de la violencia y de la dictadura, de la tortura. O sea, es fuerte, ¿no? Así como Trump, etc. Entonces, creo que ese es un desafío porque este movimiento que es contra la precariedad de la vida, en todas sus manifestaciones, se enfrenta, y por algo nos dicen feminazis, por algo nos ponen como enemigas de algo central, que es la lucha por un mundo donde quepan todos. Y para que quepan todos, y por eso voy a una pregunta que está en el chat, pero que también ayer me golpeó bastante fuerte con una parte del movimiento muy pequeña, ¿no? Porque acá fue multitudinaria la marcha de ayer, fue impresionante, inabarcable, demoramos horas en llegar a la universidad porque 2 horas para salir, nada más, por la cantidad enorme de gente, de mujeres de todas las edades y de todas las condiciones, las trabajadoras, mujeres de todas las realidades. Estoy hablando de Montevideo, que es el lugar donde vivo. Pero un desafío es, el movimiento feminista para mí es un movimiento de acogida, es un movimiento de cuidado, en un mundo donde no existe el cuidado, donde la política es expulsiva, donde la economía nos expulsa, donde todo nos expulsa de los lugares y todo es una guerra. Entonces ser pacifistas para mí es un eje central del movimiento, ser cuidadoras, ser acogedoras. Por eso yo no tengo diferencias en este movimiento feminista, caben las mujeres trans, cabe todo el mundo que quiera entrar, porque no quiero hacer de mi movimiento, es distinto en los lugares en los cuales nos movemos, nuestros propios espacios de confianza, etcétera. Pero estoy hablando del movimiento en general. Y me preocupó ayer un pequeño grupo al final de la marcha que se autoidentificaba como un movimiento separatista. Ya la definición de separatista, no sé de quién se quieren separar, pero separados nos tiene el mundo condenados a miles de vicisitudes y problemas cotidianos, porque nuestra vida es difícil, es compleja, porque sostener la vida no es solo una tarea de mujeres, sin embargo, muchas veces aparecen las mujeres salvando esas situaciones en el día a día. Cuando miramos la política desde lo cotidiano y entendiendo por política la administración de la vida, no los espacios de la política generados por las democracias formales, me parece que entonces vemos otras dimensiones a profundizar. Y entonces yo quiero terminar con 3 desafíos importantes. Un movimiento abierto, inclusivo, respetuoso, cuidador, y de cuidado del debate, del cuidado de la esperanza, en un mundo sin esperanzas. Creo que el movimiento feminista tiene que ser un movimiento esperanzador de otras formas de vida, de otras relaciones humanas. Un movimiento, creo que tenemos el desafío de desarrollar una propuesta ecofeminista más fuerte, más potente,
que articule estas dimensiones también de nuestro vínculo con la tierra. Y creo que seguimos teniendo un obstáculo muy grande en los sistemas educativos que siguen basándose en una mirada muy fundamentalista de las mujeres, excluyentes de la diversidad, excluyentes de la sexualidad, que miran nuestros cuerpos y nuestras como elementos de peligro, el peligro puesto con una educación que se basa más en el miedo al otro, en el miedo a la libertad en todas sus expresiones, y que de alguna manera las Bien. movilizaciones por el aborto pusieron encima de la mesa este debate. Y me parece No, que está perfecto. son algunas. No, perdón que ahí que te corté, pero sí, para que escucharlas después a las otras dos. Sí, pero, sí, perdón que no, me... no, está buenísimo, porque estabas como muy inspirada y me encantó. Sí. No te quería cortar. Igual después retomamos y dejamos a ver como a las demás, pero retornamos, si no el tema está en la educación, también es importantísimo. Lisbeth. Sí, bueno, no quisiera repetir cosas que dijo Lilian y coincido. Creo que también entre los desafíos, creo que sigue siendo colocar las dimensiones de lo que estamos viviendo, ¿no? Porque algunas cosas son, digamos, más urgentes, digamos, en nuestros entornos inmediatos, personales, ¿no? Nucleares, familiares, de afectos. Otras son los espacios ya más públicos, desde lo educativo, el trabajo, ¿no? Y otros más ya es el entorno de nuestras ciudades, países, y ya después la región y lo global, que está, por supuesto, inmerso todo esto, pues, en el sistema en el que todavía estamos viviendo, ¿no? Y padeciendo y sufriendo también. Y creo que como movimiento, pues está también, creo que poner también que hay una diversidad, que hay distintos puntos de vista, de comprender el feminismo, que hay muchas personas que incluso no importa su edad, se están acercando a comprenderlo. También creo que yo preguntaría de qué manera, o sea, no dar por hecho que entendemos desde el mismo lugar los conceptos, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo mucho también con mujeres en otros territorios, en comunidades rurales e indígenas, y la manera en que se nombra, ¿no? El lenguaje también es forma y es pensamiento, entonces creo que también es abrirnos a esto, ¿no? A como un poco más desde lo situado también, y abrazar desde ahí, o abrirnos incluso a debatir las diferencias, los contrastes, las contradicciones, eh, porque creo que también, y pienso mucho en esta escritora Úrsula K. Le Guin, ¿no? Que ella hablaba mucho de la importancia del lenguaje para reconfigurar mundos, y que también de pronto con todo y que cuestionamos, ¿no? Todo el capitalismo, pues sí, como la violencia, a veces todavía incluso desde el lenguaje que usamos también estamos limitando cosas, ¿no? Y que también creo que una de las cosas que he estado hablando mucho con feministas y mujeres que luchan en Centroamérica, ahora acá también en Perú, en Lima, es cómo atajar también las diferencias que hay entre las distintas vertientes del feminismo, ¿no? Cómo atajar los disensos, las contradicciones, cómo también plantear, no entrar en dinámicas que desde los lugares pues más conservadores, ¿no? Oportunistas desde la política también, se apropian o se meten en las discusiones feministas, como también hacer otra manera de plantear cosas en un entorno en donde vemos cómo también están teniendo un impacto muy directo, y cómo a través también particularmente de redes sociales, y que creció mucho en pandemia, todos estos discursos, ¿no? De odio, esta polarización que vemos luego en las redes sociales, o también lo limitado que puede ser hasta cierto punto también el periodismo,
u otras expresiones para atajar todos estos temas. Creo que hay varios retos, por eso una manera en la que para mí se ha vuelto importante acomodarlo y situarme es en dimensiones, ¿no? Y también creo que hablaba en algún momento también con compañeras que he tenido la oportunidad de estar en encuentros latinoamericanos, también de hablar de una paciencia y de qué tiempos estamos pensando, porque entiendo de repente la desesperación de que las cosas de que nos urge, ¿no? O sea, por ejemplo, obviamente quisiéramos que ya no hubiera violencia feminicida, ¿no? O en México que ya las madres no tuvieran que estar dejando todo para salir a buscar a sus hijos e hijas desaparecidos por la violencia, ¿no? Entonces también como plantearnos la percepción del tiempo, entender también los procesos también de cada territorio, de cada geografía en la región, porque también me ha tocado escuchar a muchas compañeras que dicen, no, es que nosotras estamos años luz de lo que pasa en Argentina, de lo que pasa en Colombia o México, ¿no? Compañeras centroamericanas, y les digo, pero es que nuestra configuración es diferente. También ser muy conscientes de en qué momento y de qué manera apoyar, ¿no? Ahorita la situación, por ejemplo, de las compañeras aquí en Perú es delicadísima, la situación de que están atravesando compañeras en Centroamérica también es muy fuerte, y eso también, digamos, a la par, eh, complica todavía más muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en El Salvador y en Honduras, pues el acceso al aborto o sea, ni siquiera se puede hablar de aborto, en Honduras ni siquiera hay acceso a la píldora anticonceptiva, o sea, en este momento de la vida, digamos, del planeta y demás, no es una cosa accesible ni factible, y sin embargo están haciendo muchas compañeras ahora sí que el trabajo, ¿no? Y que también coincido mucho en la relevancia también de pensar la vida en la relación que tenemos con la tierra, ¿no? No solo en términos de agenda climática, sino también lo que mencionaba Lilian, de una cercanía con la tierra, con el territorio, con entender, ¿no? Esta consigna que también he escuchado muchas mujeres que luchan y feministas de la región, ¿no? Mi cuerpo es mi primer territorio, sí, pero también eso que implica, ¿no? O sea, incluso las ciudades son nuestro territorio, ¿no? Y los procesos devastadores como la gentrificación, el extractivismo exacerbado, todo eso, o sea, eso también nos está atravesando porque tiene que ver con acceso a vivienda, cómo estamos viviendo en las ciudades también, en las llamadas periferias, ¿qué es eso? O sea, creo que justo por eso como desglosar todo esto es importante y crear espacios de escucha muy profunda, quizá meterle una pausa a toda esta celeridad, creo que es una manera también de generar como alguna contención, algún cuidado también, porque de repente pareciera que tenemos las feministas que probarle al patriarcado que no somos iguales, sin embargo, de repente en esa inercia terminamos reproduciendo lógicas que siguen circunscritas dentro de este sistema. Entonces yo creo que también la lentitud, la escucha, para también discutir entre nosotras en espacios seguros, ¿no? Con las compañeras trans, con las personas no binarias, ¿no? También con las compañeras afro, con las compañeras indígenas, volver a escuchar a las obreras, es decir, como toda esta variedad también ver cómo está situándose, ¿no? Creo que eso es importante. Y para mí creo que también dentro de todo es esto, ¿no? O sea, tener la capacidad de escucharnos e incluso si vamos a discutir, pero discutir entre nosotras, pero no porque tengamos que poner delante nuestro los estándares de ese otro, de ese sistema opresor, ¿no? Porque creo que eso nos termina desgastando mucho, agotando mucho, y creo que eso, ¿no? Tenemos que poder dar esto y también ser estratégicas, ¿no? En acompañamientos en territorios donde es urgente, ¿no? O sea, en México y en buena parte de América Latina estamos viendo toda la violencia contra defensoras y defensores del territorio, ¿no? Y cómo se acuerpa eso desde otros espacios, ¿no? Cómo se acuerpa eso desde el ejercicio que tenemos todas nosotras, por ejemplo, ¿no? Y que eso está pasando y están como en la primera línea de fuego muchas compañeras y compañeros y compañeres que están en esos lugares. Entonces creo que es importante como situarnos, ¿no? Y creo que eso es de los retos más grandes.
porque claro que para todas lo que vemos en lo inmediato es lo más urgente, pero si podemos hacer como una caracterización de todo, veremos puntos en común que nos van a permitir otras cosas, yo creo eso, entonces por ahí va esto que Perfecto. quería apuntar. No, genial, ¿eh? Esto de lo situado, la lentitud, la escucha, el no replicar las estrategias patriarcales, es decir, que tantas veces nos duele, porque bueno, crecimos y vivimos en ese mismo sistema también, así que muchas gracias. Ana, te dejo a vos los últimos minutos. Bueno, yo en realidad sí, voy a también levantar lo que dijeron Lilian y Lisbeth, y me parece que tiene mucho que ver esta parte con la primera pregunta, porque se dio un crecimiento enorme del poder de la mujer y el colectivo LGTB en la región, que tuvo que ver mucho con lo que pasó en el 2015. Lo de Ni Una Menos, lo que fue impresionante en la Argentina es que fue una marcha, todo el mundo nos preguntaba cuánto invirtieron, no sé, como si fuera ahora les dijera 30 centavos de dólar, es lo que invertimos para comprar unas pulseritas, y fue un movimiento que impactó en todos los poderes del Estado y en las empresas. A partir de eso, que generó también como un efecto reflejo que nos íbamos retroalimentando en la región y en el mundo, surgió el ataque, o sea, el miedo a que este avance, que además todo el tiempo estaba caracterizado por un discurso de feminismo interseccional, generara una reacción para frenarnos. Entonces, para frenarnos, digo, a las feministas en todo el mundo, que es también lo que está pasando ahora en España con la ministra de la Mujer y demás. Entonces, es en un momento donde el ataque, la violencia digital de género que están teniendo las activistas en la Argentina es que parece, bueno, que se van a quejar, porque no, son amenazas de muerte, pedidos a sus trabajos para que las echen, un montón de activistas con tratamiento psiquiátrico, depresión, crisis de ansiedad. Pero ¿cuál es el problema? ¿Nuestras personas? No, el problema es que nosotras juntas, y ahí voy a los desafíos, a la parte buena, porque si no nos iríamos todas llorando, yo creo que los desafíos, el primero es juntar las voces de todos los países y tomar dimensión de todo. Lo que marcaba Lisbeth me parece fundamental. Con todo el panorama tenemos que ver quiénes están más fuertes ahora para apoyar a las que necesitan más ayuda. Esto tiene que ser algo... yo agradezco, justo tuve suerte de estar en 2 o 3 eventos esta semana, que estoy muy agradecida, y este es uno, porque uno de los desafíos más grandes es justamente esto, tener un diálogo permanente, porque yo por acá tengo una bolsa que me regaló una amiga feminista que dice, feministas, estamos exhaustas, porque logramos que el 8 de marzo no nos regalen chocolates, pero tenemos 10 veces más trabajo que antes. Entonces, un desafío es esto, ojalá Grow nos permita tener un espacio permanente de intercambio y que la próxima vez haya gente de Brasil, de Chile, que sé que las contactaron, de Venezuela, pero necesitamos estar en red. El otro desafío es ver cómo hacemos para que la violencia, para que no callen a las activistas feministas, porque, digamos, es verdad que en Honduras, en El Salvador, directamente las encarcelan, van a sus casas y demás, pero, digamos, es como que notan en el mapa que el feminismo está teniendo como mucha incidencia y van y se encargan de hacerlo bolsa. Tenemos los medios de comunicación masivos hoy difundiendo fake news, que esto lo marcó, creo que Cintia, que estuvo haciendo comentarios acá, muy bien, o sea, se están generando, hay estudios de abogados millonarios en Argentina creando un observatorio de falsas denuncias para tratar de instalar que las mujeres mentimos cuando denunciamos violencia de género. Entonces, me parece que está trabajar en red, tener una estrategia con lo de violencia digital, que hoy también se largó una iniciativa muy interesante desde la Defensoría del Pueblo, con ONU Mujeres, con UNICEF y demás, para que las empresas tomen políticas contra esto, porque no es... en la Argentina tenemos la paradoja que tenemos en teoría buenas leyes, pero en los hechos hay amenazas de muerte
a compañeras mías todos los días que no se animan a salir, tuvieron que bajar sus cuentas de Twitter. ¿Por hacer qué? Por hacer nada, les inventan cosas que hicieron, o sea, es realmente perverso. Entonces, ver de qué manera logramos, porque los ataques van a seguir, porque tienen miedo de que sigamos ampliando derechos, tan triste como esos. Entonces, me parece que, cayendo en un lugar común, la unión hace la fuerza, que tenemos que estar unidas para ayudarnos y para fortalecernos. Creo que después, salvo, bueno, digamos, las que serían las separatistas que mencionaba Lilian, después son matices nuestras diferencias. Acá estamos pidiendo, digamos, una lucha de supervivencia y de igualdad, porque terminamos logrando cosas que lo que generan es una reacción, o sea, los que no quieren, y esto se ve claro con las denuncias de abuso sexual, no quieren que sigan las denuncias, porque si no, no se tomarían el trabajo de invertir tanto dinero en tratar de generar que las denuncias son falsas. Entonces es un momento de alerta, porque todo avance genera una resistencia, y hay una resistencia, así como en toda la región se organizaron para que el aborto no saliera en la Argentina, porque eso iba a ser un efecto rebote en la región. Ahora hay una alianza para que las voces de las mujeres que plantean el feminismo interseccional, para acallarlas. Entonces, por eso de nuevo vuelvo a celebrar este espacio, porque tenemos que seguir reuniéndonos. Yo al principio pregunté si esto se estaba transmitiendo en directo, porque para hablar más en confianza, por más que esto después se suba a las redes, pero que en el momento, digamos, no nos interrumpan, porque evidentemente hay gente que, digamos, está preocupada porque haya más justicia y más democracia con perspectiva de género. Pero bueno, estamos acá para que para que no nos callen. Muchísimas gracias, chicas. Solamente retomo algo que salió ahí por el chat, que salió el tema del cuidado como algo, la importancia de la corresponsabilidad, así que lo traigo porque salió, Laura lo puso por el chat, lo puso también Cintia, se dio el debate sobre la corresponsabilidad, la importancia de la distribución de los cuidados, que tanto nos falta también en relación a esto. Y Karina, te veo con la mano levantada, no sé si querés, como nos cae un ratitín, un minutito, si querés decir algo. Si estás por Sí, ahí. muchas gracias. Dale. Sí, gracias. A mí me parece alucinante todo lo que están diciendo, alucinante en todos los sentidos, en el bueno y en el malo, ¿no? Creo que, y una de las, bueno, desde mi trinchera, ¿no? Y un poco les cuento, yo soy abogada, trabajo en un fondo de inversión, toda la vida, o sea, mi carrera ha sido muy corporativa, ¿no? Entonces, me siento profundamente admirada por todo el trabajo que hacen ustedes, que son más, pues, activistas de pie de calle. Desde mi trinchera, la verdad que he aprendido que pues el feminismo es sumamente, o sea, si en general, ¿no? Ser feminista y decir que uno es feminista es bastante juzgado. En el mundo corporativo es totalmente penado, ¿no? Ya automáticamente eres radical, ya vas a venir a hacer una huelga, o sea, ¿no? Es tremendo y no se puede hablar libremente de ser feminista, ¿no? Últimamente ha cambiado, ¿no? Y esto estoy hablando en México, que es donde está mi experiencia, pero creo que más allá de las vivencias que todas aquí hemos tenido, ¿no? Desafortunadas en menor o mayor grado, yo quise traer a la mesa el tema de sumar, y como lo han dicho mucho aquí, ¿no? Liz, creo que también recojo ahí lo que dijiste, y bueno, y también Lilian, pero de sumar y de dejar de crear también estas barreras entre nosotras, entre empezar a decir somos un grupo de mujeres, ¿no? Y no las mujeres trans, las mujeres que son feministas de pie de calle, pero las corporativas, pero las abogadas, pero las, ¿no? Y es como, es hora, yo creo que ya de crear esta sororidad completa e integral, ¿no? Entonces, eso lo quiero mencionar, porque a mí algo que me maravilla de la marcha es que ahí ves todo tipo de mujeres, ¿no? Sí. Todo tipo de mujeres. Y eso creo que es lo que debemos
lo que debemos llevar ya a la acción. Y aquí, ¿no? Y yo quiero agradecer mucho a lo que hace Grow, porque están en todos los ámbitos. Y creo que este tipo de conversaciones se tienen que tener en todos los ámbitos. Y tiene que haber representantes de todos los ámbitos y no dejarlo, no solamente para las activistas, les digo, de pie de calle o que tienen estas organizaciones que sin miedo o con todo el miedo se llaman feministas, ¿no? Entonces, eso lo rescato y quiero compartirles la experiencia que tuvimos en DMI Decidida Summit, del que fue parte Growth, parte fundamental y con quien estamos creando un trabajo a largo plazo. Y fue tal cual eso, ¿no? Fue tal cual reunir en un mismo espacio en México un esfuerzo también para Latinoamérica y reunir en un mismo espacio a mujeres activistas en temas de inclusión, ¿no? En temas de discapacidad, pero también a mujeres que luchan por los derechos de las niñas y las mujeres indígenas, pero también abogadas, pero también no de la comunidad LGBTQ, pero también mujeres trans, pero también mujeres no inversionistas, que es el mundo que yo represento, y crear este espacio y fue muy, muy, muy poderoso, porque por lo menos en México no se había tenido un espacio así. Y sería muy interesante replicar esto en toda América Latina y con mucho gusto podemos aliarnos también, ¿no? Y rebotar estas ideas, porque realmente creo que ahí lo que vimos, y desde mi trinchera les digo una vez más, vi el poder que tiene la industria de capital privado, que son estos fondos de inversión, que tienen muchísimo dinero, ¿no? Y la industria de las abogadas, ¿no? Y la industria corporativa, que es quien empuja muchísimo, ¿no? Y quien tiene mucho poder económico. Y acercar a esas, ¿no? A esas empresas, a esas industrias y a esas mujeres y a esos hombres que también quieren estar ahí y esas personas en general, ¿no? Con quien está literal al pie del cañón, ¿no? Eso creo que es sumamente importante y que no nos estemos dividiendo. Y a mí me pasó en esta pues, Dejo foro, 30 segundos, 30 segundos, Dale. que sí también llegó una persona a decirme, oye, pues es que tú desde tu privilegio, o sea, ¿por qué me vienes a decir a mí quererme ayudar desde tu privilegio? Y bueno, creo que desde este privilegio tenemos una responsabilidad mayor que pongo a sus servicios, sus órdenes, ¿no? Pero que a mí lo que me duele es que haya estas barreras entre nosotras y es hora de poner al servicio el poder económico, pero el poder también de la voz y todos los poderes que tengamos a la mano para ponerlos en servicio de esta causa y aliarnos, ¿no? Entonces, se los dejo aquí sobre la mesa y totalmente la oferta para que hagamos algo juntas. Ya estamos con Grow, DMI Decididas y pues abierto a que todas se sumen también a esto, ¿no? Dale, solamente para cerrar, porque sé que son y 35 y no cumplí, nos pasamos 5 minutos, pero también me parece, hoy se habló mucho de la sororidad, estuvo en el chat, Lilian, Elizabeth, también Lisbeth, Ana lo nombraron, y Karina creo que como vos también un poco con esto, digo, irnos con la reflexión de quién genera esta barrera, ¿no? Las barreras no las generamos nosotras, es decir, eso es una barrera, cuando estábamos hablando del patriarcado, tiene que ver con el patriarcado, ¿no? Que nos divide, es decir, es el sistema el que nos divide, el que nos pone de un lado y del otro como si estuviéramos en dos puntos diferentes, cuando en realidad tendríamos que estar hablando para generar justamente ese diálogo, ¿no? Creo que también está buena esa reflexión de no somos nosotras las que construimos estas barreras y tendríamos que ser nosotras, bueno, sí, porque no nos queda otra, empezar a generar esos puentes, ¿no? Donde un sistema nos puso, nos separó, nos dividió, y donde este concepto de la solidaridad parece que lo tenemos que todavía que seguir construyendo y nosotros también ayudándonos a apropiárnoslo, ¿no? ¿De qué significa? Yo les súper agradezco a las tres por haberse tomado el tiempo, por haber venido acá a reflexionar con nosotras. Tomo, Ana, esto que venís diciendo, ojalá podamos hacer esto más seguido, es decir, después preguntamos, para generar como estos espacios abiertos, como quien quiera se sume y empezar a tener estos conversatorios, porque creo que también eso ayuda, ¿no? De salirnos de espacios comunes y donde en general lo que nosotros tendemos a hacer por el público a veces que nos sigue, ahora se bajaron un montón, pero no importa porque ya les vamos a montar después el video, es que hay mucha gente que viene de las empresas, hay mucha gente que viene del ámbito público, hay mucha gente que viene de sindicatos o también de los estudiantes, es como que
Grow está en ese lado medio, está un poco como en todas partes, entonces podemos ayudar a permealizar a veces algunos discursos. Así que aprovechar eso también como un superpoder. Bueno, les dejo unos minutos si quieren ustedes decir alguna última palabra. Yo de mi parte me despido de todos. Bueno, no, solo agradecer la posibilidad de conocernos. No conocía a Grow, y siempre es enriquecedor tener estos espacios de intercambio. Yo quisiera sumar una palabra central para nuestra vida como movimientos, que es la pluralidad. Pluralidad es central para lo que decía recién la compañera, o sea, ver cómo nos conocemos, aceptamos y vemos cada una desde sus trincheras múltiples, diversas, plurales, y tener el respeto, que es lo que no tenemos en el mundo en general. Entonces, construir el respeto, yo creo, y la pluralidad es un eje importante. Así que gracias por este espacio. Encantada de conocerlas. Bueno, por mi parte igual agradecerles, y también creo que algo que me parece importante es que si bien todo el entorno hay complicaciones, también hay cosas bien potentes, ¿no? O sea, la fuerza que se ve en los 8M, lo que sostiene la vida todo el tiempo, ¿no? Las mujeres que están en distintos lugares y territorios y geografías, y también abrirnos a compartir también es alegrías, ¿no? Gozo, creatividad, porque eso hay muchísimo, y creo que eso también, ¿no? Ser lúdicas también nos va a ayudar bastante. Y pues yo también desde los espacios que ocupo como periodista y fotógrafa independiente, y también con espacios como Caja Negra, que es un espacio en donde también estamos haciendo cosas desde el periodismo, desde los proyectos culturales, y de imaginación también estamos apostando, entonces también estamos abiertas, por supuesto, y pues le tomo la palabra a todas, entonces no se sorprendan si pronto les mandamos ahí alguna provocación, pues para hacer cosas, ¿no? Porque creo que también es eso, poder hacerlo y darle el seguimiento, ¿no? Y unirnos, ¿no? Al final creo que sí, o sea, con alianzas estratégicas, creativas, podemos hacer mucho. Entonces, muchas gracias a todas por lo que compartieron, y también a las compañeras que estuvieron conectadas y ahí aportando en el chat. Bueno, yo también agradecerles a todas. Me encanta lo que planteó Liz recién, porque yo en uno de mis costados tengo un programa de radio sobre libros y todo el tiempo, nada, me gusta recomendar libros, o todo lo que tenga que ver con esto, con espacios donde podamos hablar sobre otras cosas. Y lo que vos decís, además de las cosas más quizás agradables, yo justo lo que estaba pensando, ya que además de todo lo que se dijo, que me parece que hay lo que más nos cuesta a las feministas es el autocuidado, y que eso con las encuestas de uso del tiempo salta claramente, porque la mayoría del tiempo dedicamos a cuidados o a estudiar, a trabajar, a militar, y no tenemos espacios de ocio. Entonces, realmente la pandemia impactó muy negativamente en las mujeres, entonces tiene que ser una prioridad, y siempre yo veo que es lo que más nos cuesta, también el autocuidado que nos permite cuidar al resto también, a nuestras compañeras y a nuestros proyectos y a nuestros ideales. Así que bueno, de nuevo gracias y espero que nos reencontremos pronto todas. Dale, después pasamos por mail la data de la radio, y de Caja de Negra, eso, bueno, también, dale, ahí pasamos, que Cintia lo estaba pidiendo, así que se las vamos a pasar. Sí, por las dudas, porque estoy tratando de escribir y no puedo, mi Instagram es Ana L. Correa, donde ahí hay datos también de las publicaciones, de los libros y demás. No me acuerdo el de Lisbeth y el de Lilian. ¿A Lisbeth? No, a las dos las encontré en Instagram, así que yo ya estoy siguiéndolas. Capaz que nos pueden pasar sus redes para que todas las sigamos. Claro. Sí, Caja Negra es con K, porque hay una editorial Caja Negra que es hermana ahí en Argentina, y mi arroba personal es @abismada, como de abismo, con un guioncito abajo,
Y ahí, bueno, ahí voy compartiendo principalmente el trabajo que hago desde el fotoperiodismo y la foto documental. Perfecto. Lo compartimos por mail si les parece, así las tienen, ¿eh? Acá los copio todo esto. Bueno, muchas gracias, que ahí nos pasamos bastante. Un beso enorme y muchas gracias. Gracias. Chao. Suerte.